inglés porque casi el 70% de la música que se escucha en América Latina, lamentablemente, es del idioma del imperio. Así que por eso en este programa pasamos música en otros idiomas que no sean en inglés. Luego de eso, vamos a un auspicio. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Ruso. Bueno, nos vas a contar una historia interesantísima, Jorge. Para mí sí. Para todos. Voy a dar el título y después le voy a pedir a nuestros productores los dos audios que seleccioné para acompañar esta columna relativa. Hoy está Leandro, creo. Lea, muy bien. Relativa a la negativa que el gobierno de México decidió respecto a la invitación al rey de España a la asunción de Claudia Sheinbaum Pardo, electa presidenta de los Estados Unidos de México para el sexenio que se inicia el 1 de octubre, es decir, dentro de bastante poco tiempo. Ese es el tema. Les pido los dos audios. Primero, si es posible, el de Claudia Sheinbaum y después el comentarista español. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario. Nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos. Cuando recojo su idea de un diálogo entre civilizaciones. De Europa, su proyecto de pacto social. De Estados Unidos, su amor a la democracia original. De Sudamérica, su diversidad huracanada, su jinete abanderado, su Simón Bolívar. Del África, sus tambores que llaman a comunicarnos con los espíritus de la naturaleza. De Jesús, la idea del amor universal, su juntura de la luz con la vida. De esas fuentes civilizatorias y más que están en todos los pueblos del mundo, debemos tomar las fuerzas de la mayor batalla por la vida de la historia humana. Esa batalla indudablemente es una revolución mundial. Necesitamos construir el mayor ejército de todos los tiempos, compuesto de guerreros y guerreras de la vida. El ejército de la vida no tendrá las armas de la oligarquía global, no tendrá armas nucleares, no competirá por armas, ni tendrá los dineros a manos llenas de los bancos, ni el poder de destrozar los niños en los genocidios de la oligarquía, pero tendrá el mayor poder de todos, el poder de una humanidad unida que no se dejará quitar su existencia en el planeta. Le corresponde a la humanidad dar la batalla. Es la hora de los pueblos. Si los gobiernos no pudieron, como aquí se demuestra, y decidieron jugar con bombas y guerras sin sentidos y matar niños y niñas, juegos de poder, entonces es la hora de tomar la solución de los grandes problemas de la humanidad en las manos de la misma gente.
Bueno, el audio de Petro no era exactamente el que queríamos, igual lo que dice Petro es impresionante y da para charlarlo, pero no era ese, sino el de segundo Claudia, no, pero ahí el de a lo Claudia mejor Sheinbaum, sí. ahí después en todo caso ahí lo volví a enviar el de Pisarello, que es un diputado argentino nacido en Sí, Argentina, hijo de desaparecidos, y es diputado en el Parlamento español, que remite justamente a esta decisión tomada por Claudia Sheinbaum. ¿la decisión cuál era? Para, porque me perdí con tanto bolón. La Empecemos de decisión nuevo. La es decisión es no invitar al rey de España a la Felipe. asunción A de... Felipe. No, claro, al rey de España. A Felipe. Efectivamente. Felipe No Leticia. invitarlo. Esos No dos. invitarlo, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo una aireada protesta. ¿Por Sí, qué no? monárquicos que son los socialistas españoles. Increíble. Sí, la realidad, los únicos que no son monárquicos en España son los partidos nacionalistas vascos, catalanes y galegos. En general, todo el resto de los socialistas, etcétera, son monárquicos. Y por supuesto el Partido Comunista Español, que tampoco es monárquico. Pero, digo, la clave acá me parece, es, primero, el que hace las invitaciones es el presidente actual de AMLO. Efectivamente. Por eso Claudia Sheinbaum, futura presidente, dice, es una falta de respeto porque el presidente le pide, ya reiteradamente, porque no es la primera vez que pide a España y sobre todo a su monarquía, porque es la descendiente de aquellos que tomaron las decisiones de el genocidio practicado en América, ellos llaman hispana, recordemos que en México el primer nombre que tuvo luego de la colonización era Nueva España, ¿no? Imagínense la lógica colonial o imperial de este país. Hay un concepto que es Bueno, Córdoba se llama Córdoba por Córdoba. O Sí, sea, en América tenemos un exactamente, montón de réplicas de lugares de España que... Así es, muy bien. Yo lo que quiero, hay un concepto que muy debatido en historia, Ujú. sobre todo en España, que se llama la leyenda negra. La leyenda negra es una versión de los historiadores, ensayistas y pensadores españoles, según la cual España no fue tan malo con América, le trajo le trajo la civilización, y que en realidad esa leyenda no se combina y no se condice con el rol que tomaron otras potencias coloniales, como por ejemplo Francia y el Reino Unido en América. Para cuestionar la leyenda negra, los historiadores españoles incluso llegan a decir que los españoles se mezclaban con los indios. O sea, la leyenda negra es que es mentir el genocidio. Exactamente, y que en realidad... El negacionismo, el negacionismo de la conquista. El negacionismo, y además la cuestionan fuertemente. Y esto es parte del debate, sobre todo con algunos países, en este caso México, donde todavía sobrevive mucho de la cultura de los pueblos originarios. Y acá aparece el tema, ¿no? En Argentina, que existen mapuches, existen muchos pueblos originarios todavía, en una cantidad, en un porcentaje determinado, que podrá ser entre el 5 o 8% de la población. Claro, es incomparable. Claro, en México estamos hablando del 60 por 70% de la población, de un país de casi 200 millones de habitantes. Entonces, por un lado eso. Por el otro lado, que todavía en México hay un 15% de ciudadanos mexicanos que no hablan castellano, que hablan, enhorabuena, el tesoro de sus culturas originarias, y hablan en sus idiomas. Y esta desinvitación que hace Andrés Manuel López Obrador al jefe del Estado, no del gobierno, jefe del Estado es el monarca, el jefe del Estado español, es el resultado de ese debate, ante el cual España se niega a
pedir disculpas. Como lo hizo, por ejemplo, nada más ni nada menos que un heredero de otra cuasimonarquía, que es el Papa. Claro. El Papa Francisco fue a México, fue a Perú, a Bolivia, fue a Bolivia y pidió perdón. Perdón por las persecuciones, perdón por los procesos de servidumbre, perdón por la evangelización, por la evangelización forzada. Claro. La evangelización forzada, es decir, no tuvo problema. Por eso Claudia Sheinbaum en ese discurso, que es muy interesante, dice: pedir perdón engrandece. No, de ninguna manera. Recuerdo acá en este país, nada más ni nada menos que a Néstor Kirchner, en la ESMA, pedir perdón en nombre del Estado. En nombre del Estado por el genocidio que este Estado también produjo durante la última dictadura militar eclesiástica, empresarial. Entonces digo, me parece esto se da, esta desinvitación se da en el marco de un debate dentro de México, que es una reforma constitucional relativa, ya está en comisión, fue aprobada en comisión, va a pasar ahora al Pleno, al estatus de los pueblos originarios, que la 4T, la 4 Transformación, Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Ecológico Mexicano, que hacen la alianza para armar las listas que ganaron el 75% de las gobernaciones y la presidencia, es reconocer el aporte de los pueblos originarios y que sus culturas sean prioridad de defensa por parte del Estado. En el mismo momento que se discute eso, le piden al jefe de Estado español que tenga la dignidad de pedir perdón a los pueblos originarios antes de venir a la Asunción, y que en el caso de no pedirlo no venga. Que se quede en su casa, quede en su casa. Pero lo que creo que es interesante, no sé si ya podríamos escuchar lo que dice Pisarello. ¿Está el video de Pisarello, chicos? Díganos con confianza. Sí, está, lo podemos ver. Sí. A ver, vamos a escucharlo. En 2 ocasiones el presidente López Obrador le pidió a Felipe VI que pidiera disculpa por los desmanes cometidos durante la conquista española. La Casa Real podría haber actuado con respeto, pero optó por la arrogancia. Podría haber pedido disculpas como el Papa Francisco, como muchos monarcas europeos que también pidieron disculpas. Podría haber actuado como Fray Bartolomé de las Casas, que denunció aquellos crímenes. Podría haber actuado como Francesc Pi i Margall, presidente de la Primera República Española, que también los denunció, pero optó por la arrogancia y por el desdén. Y hoy está pagando un precio por esa enorme torpeza diplomática. Es lógico que un rey que no respetó no sea respetado. Es lógico que un rey que desdeñó sea desairado. Pero sí queremos dejar nosotros en claro desde aquí que en este Congreso somos muchas y muchos los que creemos que el pueblo de México es un pueblo no de súbditos, sino de mujeres y hombres libres. Es una república de mujeres y hombres libres, y por eso este 1 de octubre vamos a estar allí para presentar nuestros respetos a ese pueblo digno, al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y evidentemente a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Qué lindo. Me parece un ejemplo. Bueno, este Felipe que no es invitado es el hijo. Bueno, porque ahora estaban barajando la posibilidad de que vaya el rey emérito, que es el que tiene 80 y pico de años, que es el padre de este, que fue el que le dijo a Chávez: ¿por qué no te callas? ¿Te acordás? Claro, pero no aceptan, si no piden perdón, no van a aceptar que nadie de la monarquía española vaya, que son los máximos responsables, está perfecto. Los máximos responsables del genocidio, digamos, porque ahora hay autoridades de gobierno, pero en el siglo XV, cuando llegó esa persona, Cristóbal Colón, de la cual deviene la palabra colonización, eran monarcas de casas hereditarias que continúan en esta lógica monárquica ridícula que todavía existe básicamente en Europa. Estos que son los más civilizados todavía siguen financiando a vagos
que se llaman rey, reinas, príncipes, etcétera. Pero creo que lo más importante de todo para América Latina y para Argentina son dos elementos. Primero, la dignidad de un líder soberano, republicano, como Andrés Manuel López Obrador, que no le tiene miedo a romper el facilismo diplomático frente a hechos de dignidad histórica, que deben ser sistemáticamente cuestionados, porque no cuestionarlos es darle continuidad en el tiempo en, sobre todo, la mente colonizada, que acá hablamos en muchas oportunidades con Santiago Llaudat. Esto empodera a los pueblos originarios de México. Hace unos días comentaba yo el agradecimiento de los pueblos originarios a Andrés Manuel López Obrador por estas... Los testimonios son... creo que vos me mandaste un testimonio de una mujer que hablaba públicamente que te rompía el corazón. Así es, que hablaba en castellano y en su idioma original también, ¿no? Agradeciéndole y llamándolo a AMLO Tata. El Tata AMLO. Efectivamente, que es una manera de mucho respeto. Yo lo busqué eso porque efectivamente remite a padre, ¿no? No solamente acá en el lenguaje, sino también me llamó la atención que en México se diga de esa misma manera entre los pueblos originarios. O sea, digo, esto reivindica y empodera. Esta es la parte política más importante, y con esto voy terminando. Empodera a los sectores más desposeídos por la lógica brutal del colonialismo, los empodera para hacerse sujetos dignos, libres de todo sometimiento, y sobre todo señalando a quienes son los responsables históricos de sus condenas y de haber perdido gran parte de sus tierras, sus minerales y su dignidad. Entonces, saludar enormemente a un líder extraordinario como Andrés Manuel López Obrador, y a quienes está dándole continuidad con Claudia Sheinbaum y también otros que están indudablemente haciendo ejemplo de lo que supone una política emancipatoria y digna, nada más ni nada menos que en la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, es un lugar al que no vas a ir. ¿A cuál? En México. Creo que no me dejan entrar en Estados Unidos, me parece. Pero es México. Yo ahora no voy a México, no. No, ya sé, por eso es increíble que no vayas, ya que vos vas a todas partes. Pero o sea, cosa que el tipo tiene que ir a presenciar. Es increíble. Bueno. Me parece que estás viendo mucho la novela esta de... Envidiosa. Se las recomiendo, chicas, se las recomiendo. Es un shampoo para el cerebro. Bueno, primera tanda en jugo de limón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI tenés muchos idiomas para aprender. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Inscripción abierta. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone un buen comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Lava, tira y gira. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Y a veces me imagino que las calles están hechas solamente para que tú puedas pasar. Que su Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Estamos. Espero que no se haya escuchado. ¿Se escuchó algo de lo que estábamos hablando? Nada, Russo, nada. Yo le cuento simplemente qué estábamos escuchando. Porque cada vez se pone más picante. Estábamos criticando gente. No, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a criticar? Estamos escuchando el José, nosotros, con su tema Canto, junto a María del Tango, así se llama la muchacha, grabado en Andalucía en el año 2020. El tema se llama Canto, el artista se llama El José junto a María del Tango, tema Canto. Muy bien, Giorgio. Bueno, vamos a una nota que tiene que ver con la embestida, porque no se puede hablar de otra manera, ¿no? El gobierno, después de haber dicho que no, de sacarla de la ley bases, de hacerse el flexible, etcétera, etcétera, ahora... Lo estuvimos comentando ayer y lo seguiremos comentando en estos días. Estamos viviendo una arremetida feroz contra Aerolíneas Argentinas, en la que parece estar empeñado no solo Milei, sino también, por supuesto, Macri, que es el de los grandes negocios. Estamos en línea con Alicia Castro, que es diplomática, fue embajadora de Argentina en Venezuela desde el 2006 hasta el 2011, fue embajadora de Argentina en el Reino Unido del 2012 al 2015. Y bueno, le vamos a preguntar, primero la vamos a saludar. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Pero para hablar de este tema, también quisiera recordar que volé en Aerolíneas Argentinas muchos años, fui delegada sindical y fui secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes durante 12 años. Por supuesto. O sea que esta es mi tercera fase de lucha contra la privatización. Claro, te conocimos así, como dirigente de Aeronavegantes, y por eso te llamamos. Perdón, los escucho muy, muy mal. Ahora, si te suben el retorno un poquito, ¿me escuchás mejor? No, tal vez. Más o menos. Sí, escucho muy mal. Escuché bien a la persona que me llamó y contactó, pero a vos te escucho muy lejos. Bueno, contanos... Sí. No voy a hablar demasiado. Contame, Alicia, tu posición sobre este embate contra Aerolíneas, nuevo embate contra Aerolíneas Argentinas. Sí, es la tercera vez que hay un embate. El primero fue Menem inauguró no solo su época de privatizaciones, sino su era neoliberal en la Argentina con la privatización de Aerolíneas Argentinas, ¿no? En ese momento nos opusimos y fueron además se escucharon mucho a aquellos diputados que integraban el grupo de los 8, entre los cuales estaba Germán Abdala, que fue un luchador hasta su muerte por Aerolíneas Argentinas. Nosotros logramos un recurso de amparo que impidió la privatización durante un día, pero luego Menem lo mandó a la Corte. Fue el primer persaltum de la Argentina, y eso nos muestra realmente la vocación que tenía Menem por privatizar Aerolíneas, por empezar su ciclo de privatizaciones con Aerolíneas Argentinas, que es la joya de la corona, porque es una herramienta estratégica desde el punto de vista político, geopolítico, comercial y turístico de la República Argentina. La empresa tiene 70 años, es eficiente, segura, rentable, es orgullo de todos nosotros, de todos los argentinos y argentinas, y ha tenido hitos históricos en la historia de la aviación. Fue pionera en la era jet, inauguró el vuelo transpolar, etcétera. ¿Qué decimos, Sandra, cuando decimos que es una herramienta estratégica? Podemos, por ejemplo, orientar exportaciones de productos frescos, pudimos traer vacunas a la Argentina desde Rusia en tiempos de pandemia, pudimos mandar soldados y insumos a Malvinas en la época del conflicto bélico, podemos hacer transporte de órganos, asiste a emergencias, bueno, y es además una herramienta de conexión a nivel federal. Si Aerolíneas Argentinas desapareciera, muchas provincias quedarían sin medios de transporte directamente, ¿no? Porque en el siglo XXI
la aviación es lo que fue el ferrocarril en los siglos XIX y XX. Pero todos estos valores, como la soberanía de los cielos, que es tan importante como la soberanía territorial, el desarrollo científico y tecnológico, ni la generación de empleo, porque Aerolíneas Argentinas es una gestora de empleos de calidad, no son valores que contemplen ni Macri ni Milei, simplemente aducen que Aerolíneas Argentinas da pérdida, lo cual es falso, porque para medir la rentabilidad de una línea aérea no se hace una cuenta de almacenero, sino que hay que ver cómo esa línea aérea contribuye al Producto Bruto Interno con divisas que provienen del turismo, que provienen de las exportaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué decís que Aerolíneas es la joya de la abuela? Son las joyas de la abuela. De la corona, digo yo. De la corona, o de la corona, digamos. Bueno, ¿por qué embaten tanto? ¿Por qué persiguen tanto Aerolíneas? Tiene muchísimo valor, ¿no? Tiene mucho valor las rutas, tienen mucho valor los destinos, tiene mucho valor lo que se puede hacer. Es decir, recordemos que durante el gobierno de Macri hubo aquello que llamaron pomposamente la revolución de los aviones, con los mismos argumentos que están usando hoy, pero que fueron verdaderamente un mamarracho, porque se hicieron audiencias públicas. Dietrich aseguró que las empresas low cost que querían ingresar al mercado iban a invertir, iban a generar 50.000 empleos, me acuerdo, directos e indirectos, y nada de esto sucedió, ¿no? Hubieron audiencias públicas donde empresas sin ninguna trayectoria en el mercado, eran simplemente aventuras financieras, se presentaban con rutas, por ejemplo, el más espectacular fue un jugador que nadie conoce, se llamaba Buenos Aires International Airlines, con sede en la ciudad de Córdoba, sin experiencia previa como operador aeronáutico, y pidió 178 rutas, incluidas destinos a África y Asia, y dieron aprobación al pedido. Este era el tipo de delirio que se manejó en la época, durante el gobierno de Macri, con la supuesta revolución de los aviones, y nada de esto ocurrió, ¿no? Lo único que quedaron en pie fueron de estas low cost que ingresaron al mercado, fueron JetSmart y Flybondi. Flybondi sabemos que tiene el récord, es tercera en el récord mundial de cancelaciones y de demoras. A mí me llama mucho la atención, si no fuera porque evidentemente son actores interesados que apoyan al gobierno y que apoyan los negociados del gobierno, quienes se quejan tanto por un paro en Aerolíneas Argentinas. Recordemos que en el mundo entero el personal de distintas empresas realizan paros, que además son infrecuentes, también en el caso de Aerolíneas Argentinas, y nadie se queja de que Flybondi está haciendo un paro diario, te diría, porque hay, por ejemplo, 5 cancelaciones por día, o pasajeros que esperan durante 5, 6, 7, hasta 9 horas tirados en algún aeropuerto, como recientemente en Mendoza o en Mar del Plata. Entonces, de eso nadie se está quejando, porque hay muchas voces interesadas en el desguace de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué tipo de negocios quiere hacer Macri cuando promueve el desguace de Aerolíneas Argentinas? La quiere repartir entre distintas empresas que no son empresas aéreas, que no tienen vocación ni tradición de vuelo, sino que son financistas que lo que pretenden es arrebatar los subsidios que le corresponden a distintas rutas o a distintas aerolíneas en su propio beneficio. Es un negocio financiero, lo cual obviamente viniendo de Macri no nos llama la atención. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Jorge Elbaum. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, te quiero hacer una consulta respecto al interés desmedido de Macri en destruir Aerolíneas. No te oigo, Jorge. ¿Cuál es el negocio que pretende Macri al destruir Aerolíneas? Bueno, esto que decíamos, por ejemplo, miremos la actuación de JetSmart. Había anunciado con
bombos y platillos que iba a ser una ruta Buenos Aires-Montevideo-Buenos Aires, con precios muy bajos, tarifas muy bajas, etcétera. La acaba de cancelar porque no obtuvo los $100 millones de subsidio que pidió y pretendió del gobierno de Uruguay. Ese es el tipo de negocio que pretenden hacer. Son negocios financieros que no tienen nada que ver con los altos estándares que necesita una nación para conectarse no solo internamente, sino con otros países, ¿no? Si miramos el tema de la seguridad, que es lo que más, digamos, es un factor clave para hablar de transporte aéreo, resumiendo lo que ha pasado en estos años, desde que la privatizó Menem y la transnacionalizó, que fueron años de derrumbe económico para aerolíneas argentinas. Recordemos que Iberia la usaba como su propia feeder o alimentadora en su beneficio. Luego así fue llegando a la quiebra en el año 2000. De la Rúa avaló la posibilidad de la liquidación de aerolíneas argentinas, y en ese entonces yo recuerdo, y además tengo siempre un video en mi Twitter, @Alicia Castro AR con mayúscula, por si a alguien le interesa esa pieza, porque ya entonces discutíamos con Patricia Bullrich como ministra de Trabajo